Mi nombre es Martínez Tortoni y estoy acá con el honor de estar presentando un panel exitoso en esta primera edición de la Cumbre de Maestros. Creamos este espacio en este año tan atípico, tan particular, para poder reflexionar, hablar, charlar, las experiencias que hemos tenido a lo largo del año y compartir las proyecciones que tenemos para el próximo año. Vamos a dar comienzo oficialmente entonces al panel Marcas, Branding y Publicidad, Experiencias 2020 y Proyecciones 2021, perdón. En este espacio de encuentro y reflexión vamos a contar con la presencia de amigos, en mi caso, que hace muchísimo que no veo, y profesionales de primer nivel destacados en el ámbito de la comunicación, a los cuales voy a empezar a presentar en forma general. Bueno, vamos a contar con la presencia entonces de Gonzalo Berro, socio fundador del Grupo Berro, Ricardo Drab, CEO, director creativo de Drab Brand Agency, Javier Basevich, fundador de Basevich Crea, Santiago Olivera, CEO de Young Arabican, Carlos Bartolomé, director general de Carlos Bartolomé y Asociados SRL, que es una agencia de Rosario. La dinámica que vamos a tener es como que se va a estar dividida en dos momentos. Un primer momento es un momento de que cada uno de ustedes, los expositores, van a exponer alrededor de 7 minutos, 8 minutos, o sea, lo que más o menos hemos estipulado. Y si tienen algún material lo van a poder presentar, y bueno, nutrirnos de la gran experiencia que de por sí tienen en este ámbito de la comunicación. Después viene un segundo momento, el momento 2, donde vamos a estar proyectando el próximo año con ideas, consejos, a ver qué podemos explicarle a esta hermosa comunidad educativa que nos acompañan hoy. La Facultad de Diseño y Comunicación no en todo momento se han realizado todos los congresos de esta forma, de forma virtual, y la verdad fueron un éxito, como va a ser este también. Entonces, si les parece, empezamos ya con ustedes, porque a ustedes lo vinieron a escuchar. Si te parece, Gonzalo Berro. Acá estoy, ¿me escuchan? Te escuchamos y te vemos. ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La verdad que todo muy bien. Un placer estar contigo hoy. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tu momento. Bueno, muy Si te bien. parece, apago la cámara y comenzamos. Dale. Dale, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Como hablábamos hoy con Trini en la mañana, lo voy a plantear más o menos como una charla de café. A mí siempre me gusta mostrar mucho lo que hacemos, pues hacemos diseño, hacemos branding con mucha imagen, pero acá me parece que por eso va a ser mejor dejar para que después lo puedan ver en nuestras redes, en nuestra web, y tratar de contarle cómo vivimos nosotros esta crisis o esta pandemia este año, ¿no? La realidad es que cuando voy un poquito para atrás, el año que viene voy a cumplir 30 años dirigiendo el Grupo Berro y empecé a notar las crisis, ¿no? Entonces, vivimos la crisis del efecto tequila allá por medio de los 90, supimos salir, después vino el 2001, el 2002, otra tremenda crisis de Argentina, y también supimos salir los argentinos
Después nos agarró el 2008 con Lehman Brothers y todo el tema de los bancos, que de rebote Argentina también se comió otra cachetada. Después, bueno, la crisis del 2014, 2015, 2018, 2019. Y bueno, cuando pensábamos que arrancaba un año que nos daba aire de nuevo, nosotros tuvimos un excelente enero y excelente febrero, que en lo que es branding es difícil de proyectar, porque nosotros no sabemos qué vamos a facturar dentro de 2 meses. O sea, a diferencia de otras profesiones, a nosotros nos contratan por proyectos algunos tenemos evidentemente contratos anuales, pero después son proyectos puntuales, hacer una marca, hacer una línea de packaging, etcétera, que no se puede proyectar demasiado. Pero arrancamos con un primer bimestre que normalmente el verano es más simple y fue espectacular. Y de repente, bueno, vino la cuarentena, la pandemia, bueno, la verdad que nos agarró un susto enorme. Dijimos, bueno, ¿qué va a pasar ahora? No teníamos mucha idea porque a pesar de todas las experiencias de crisis que teníamos, no habíamos, esto creo que era algo nuevo para todos, ¿no? Entonces hubo un primer mes donde lo que primero que hicimos, como hago desde que empecé, yo empecé a los 21 años con mi emprendimiento y tengo 51. Entonces, ahí lo que primero que hice fue decir, bueno, recalculemos todo lo que teníamos proyectado, todas esas planificaciones o esa expectativa que teníamos para el 2020, la remodificamos y tratamos de cuidar lo que teníamos y apuntar a proteger a nuestro equipo. Nosotros somos un equipo chico de unas 14, 15 personas, que esa es mi prioridad porque es la gente, es mi familia, es con quien yo estoy todos los días trabajando, y ese fue como el primer punto. Después fue hablar con los clientes y abrir mucho diálogo, o sea, poder comentar con ellos qué les pasaba a cada uno. O sea, nosotros tenemos grandes marcas y también startups y pymes, y tratamos de ir conversando con cada uno de ellos, y lo que vimos ahí es empezar a tener mucha flexibilidad, porque esto era como la supervivencia del más apto, ¿no? Hubo un cliente que me dijo, mira Gonzalo, no nos facturen más, no te vamos a pagar más. Entonces yo le dije, mira, hagamos lo siguiente, entiendo este momento, o sea, el trabajo está hecho, o sea, vamos a hablar dentro de unos meses. Ahora no, o sea, yo soy muy del diálogo, cero de la confrontación, y así hubo este tipo de clientes, y después otro que dijo, bueno, mira, vamos a salir para adelante, porque una de las cosas que tiene el diseño, que es lo que se dedica a Grupo Berro, es que es como yo digo, es esa pieza dentro de la comunicación que siempre tiene que estar. A veces se puede, en momentos de bonanza, se comunica, se hace grandes campañas y demás, y está el packaging, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros. Pero en momentos determinados, cuando está más apretada o hay una crisis como ahora, por ahí se achican los presupuestos, pero el packaging tiene que estar igual. Entonces yo me enfoqué en tratar de ir haciendo con los clientes todo lo que nosotros venimos haciendo siempre de la manera más prolija y más efectiva. Y, y tuvimos que reformular todo. Nosotros tenemos un estudio bastante, bastante lindo, tenemos como un gimnasio viejo transformado en loft en Martínez, y lo dejamos, ahí estamos en formato home office desde entonces. Entonces también tuvimos, aparte de ser flexibles, la capacidad de adaptarnos. O sea, agarramos cada uno sus equipos, hoy estamos todos instalados en un formato home office, no hemos vuelto al estudio, salvo por cosas muy puntuales, y empezamos a trabajar en el famoso home office, o como digo yo, que ahora estoy en casa porque también trabajo desde el campo, en el formato farm office, que para mí es la combinación fenómena, porque tengo el campo, que es lo que me gusta, y el diseño ahí juntos, ¿no? Pero bueno, y ahí vino la sorpresa, porque pasó el primer mes complicado y después empezó como a fluir. Como siempre pasa, las crisis traen oportunidades, y para mí la sorpresa positiva que me dio la pandemia es que nosotros logramos conectarnos de una manera más humana, porque finalmente no somos empresas trabajando con empresas, somos personas con personas. Y me ha pasado que antes reuniones muy, muy difíciles de concretar con clientes en el exterior, ahora me atendía el tipo con la barba larga y con el hijo caminando por la cabeza, y creo que eso nos humanizó un poco a todos. Entonces, esa menor estructura o estar menos estructurados para nosotros nos abrió una oportunidad. Porque nosotros como Grupo Berro, siendo 15 personas, siempre digo que somos más como un sniper y no un gran ejército, ¿no? Y bueno, la realidad que nos dimos cuenta que hoy no hay grandes o chicos, hoy hay gente que trabaja bien y cumple, o gente que no lo hace. Nos viene la pregunta de qué hacemos con las oficinas. De nuevo, tengo un estudio recontra lindo y estamos re cómodos trabajando en casa. Y después, una cosa que para mí no es menor, me queda un minuto y medio ahí creo, que no es menor, es todo el tema familiar. Yo estoy casado hace 27 años, tengo 4 hijos, y
y nos encontramos con la familia, que yo siempre estaba en el estudio, siempre estaba trabajando o viajando eventualmente, yo viajo mucho al exterior, este es el primer año en 20 que no salí literalmente de Buenos Aires, pero encontrarse con la familia para mí le dio sentido a todo. Entonces a mí el tema de esta cuarentena me renovó o me dio un futuro que me parece que es bastante interesante porque es un futuro muy familiero, trabajando en lo que me gusta y también conectado con mis otros hobbies, como puede ser el tema, yo crío caballos, ¿no? Entonces, para cerrar en estos 30 segundos que me quedan, lo que sí es, después, por favor, miren nuestro trabajo, si entran en grupoberro.com o en nuestras redes, van a poder ver porque hemos hecho muchísimos lanzamientos, realmente trabajando con molinos, para Gallo Snacks y toda la categoría de los snacks de ellos, con Savencia, todo el lanzamiento de Milkout, acabamos de lanzar Bavaria, con CCU, que hicimos 1008 y ahora hicimos 1888 Rosé, publicamos nuestro libro en pandemia, la verdad que fue un desafío y decidimos hacerlo, estuvo muy bien, lanzamiento del Isoform para Johnson, bueno, etcétera, etcétera. Así que con 107 después sigo. Qué bueno, Gonzalo. ¿Cuánto? En este año, en serio, tan atípico. Me encantó lo de la barba, en fin, toda esa parte que en realidad es lo que a veces nos pasa, ¿no? Gracias, Gonzalo. En un ratito volvemos y charlamos sobre el futuro, si te parece, el año próximo a ver qué pasa. Dale, gracias por todo. Vamos con Ricardo Drab. Si te parece, Ricardo, si estás listo, avísame. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ricardo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Dale, ¿todo bien? Bien, todo bien. Hace ¿Están bien, mucho que no nos vemos, ¿eh? Sí, muchísimo. Bueno, Bueno, Ricardo, adelante. también un poco la idea mía es charlar con ustedes y contarles qué es lo que vemos viendo y lo que vivimos con la pandemia, más que mostrar proyectos o un poco lo que hacemos, contarles un poco desde dónde venimos pensando el futuro y el hoy, ¿no? La realidad que en el caso nuestro, nosotros trabajamos mucho con las marcas, tenemos nuestra compañía dividida en 4 patas, ¿no? En una pata donde trabajamos todo lo que es la parte de consultoría, y trabajamos junto a las marcas y toda la parte de innovación, ¿no? Y la parte de cómo las marcas se vinculan con la gente. Y la realidad que en esta pata, lo de la pandemia fue muy interesante porque empezamos a ver qué sentido tienen las marcas para la gente, ¿no? Algo que es bastante particular. Todos hablamos de propósito, de vínculo, de experiencia, un montón de, de pilares donde las marcas se van construyendo, pero la realidad que lo que quedó muy claro ahora era qué marcas se pueden vincular realmente con la gente o no, o cuáles realmente se vinculaban desde un storytelling, desde contar una historia, pero en donde dentro de esa historia la gente no estaba incluida. Y esto que se dio donde todos quedamos recluidos, quedamos en nuestras casas de golpe de un día casi para el otro, era en donde la oportunidad que muchas marcas tenían era de verificar y de ver cuál era su propósito, y su propósito no ligado a esto que todos escuchamos de una marca sustentable o social. El propósito era cuál es la razón de ser de esa marca, ¿no? ¿Para qué existe esa marca? ¿Para qué fabrican eso que fabrican y cómo se vincula realmente? Esto que yo creo que todos venimos hablando a lo largo de los años de storytelling y las marcas nos piden cómo construimos nuestro storytelling o para lanzar un producto, relanzar una marca o lanzar una marca. Y la realidad que lo que siempre nosotros hace años venimos hablando de esto, ahora empezó a tomar forma y la marca que tenía que ver con cómo ese storytelling lo transforman en experiencia, cómo ese storytelling pasa a ser este story by doing, ¿no? Cómo las marcas verifican. Y ahí empezó a jugar fuertemente, que yo creo que todos han oído, no es ninguna novedad, en donde todos dicen la transformación digital se aceleró 5 o 10 años, ¿no? Porque muchas marcas hablaban de lo digital, de su presencia digital, de su funcionamiento digital puertas adentro y puertas afuera, obviamente, hablando y vinculándose con las audiencias. Y acá se vieron bueno, en una gran oportunidad, pero la realidad es que muchos no estaban tan bien parados. Y cuando hablo de el storytelling
y el study doing ligado a lo digital tiene que ver con esto de que yo creo que no hay marca hoy que no tenga en la cabeza acá tatuado lo digital, dónde estoy en redes sociales, cómo vinculo de lo digital. El tema es que la gran oportunidad que genera hoy lo digital, entre comillas, tiene que ver con la hipersegmentación, ¿no? Yo hoy puedo llegar a donde quiero, a hablar con quien quiero, en donde quiero, y en el momento en el momento en que esté esa persona, puedo vincularme con esa persona, y lo tengo medido, y puedo tener la respuesta, y puedo tener un montón de información. El problema que tienen las marcas, y que han tenido, y que esta pandemia lo desnudó más que nunca, es esto de que las marcas se dieron cuenta que no tienen mucho que decir. Tienen un mensaje clave que muchas marcas investigan, conocen a sus consumidores, conocen obviamente su categoría, tienen sus herramientas de posicionamiento, ¿no? Como en las pirámides de marca, Brand Wheel, Brand Key, etcétera, etcétera, y estudios que generan, pero la realidad, entre todo eso que aprendieron y que crearon, cómo toda esa información y toda esa carne baja a lo ejecucional. Muchas veces baja un insight solamente, no un mensaje, un insight, un concepto que después se transforma en una campaña de comunicación, de publicidad, comercial, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando uno tiene la posibilidad de customizar, de hablarle, porque lo que siempre decimos nosotros, el insight de una marca le habla a todos y a ninguno hoy por hoy. Y hoy la posibilidad que tiene la marca de humanizarse, las marcas de humanizarse, es hablarle a todos y a cada uno, ¿no? Entonces, lo que acá se empezó a dar es cómo las marcas podían tener importancia y tener valor para diferentes públicos al mismo tiempo, ¿no? Y hablarles y tener algo relevante para decirles. Y ahí se dieron cuenta muchísimas marcas, que era algo que ya veníamos trabajando, pero esto lo aceleró, que se dieron cuenta que no tenían nada customizado para hablar. Entonces, tenían la gente en la casa, mucha gente conectada, pero no tenían nada pertinente para decirle a esa persona y a la otra que fuera diferente. Entonces terminaban hablando de una forma global, en donde terminaban muchas marcas que yo creo que todos, cuando vemos el general de la pauta o lo que hemos visto en comunicación de muchas marcas durante esta pandemia, muchas marcas, no estoy generalizando, pero muchas marcas la realidad es que no decían nada muy relevante, ¿no? Para generar vínculo. Entonces, a partir de ahí creo que se generaron espacios para innovar y crear cosas nuevas. Nosotros, por lo menos de nuestro lado, veníamos desarrollando herramientas y desarrollamos una herramienta que es un panel discursivo, ¿no? Como si fuera un panel de control discursivo para marcas. Que lo que hicimos fue aprender con muchas marcas que ya veníamos trabajando, que yo, Coca-Cola, Bimbo, Telecom, etcétera, etcétera. Aprender de lo que ya sabíamos y aprender en pandemia de qué le pasaba a la gente. Y a partir de ahí ver cómo podíamos vincularnos de manera útil. Nosotros siempre decimos que la clave en lo que hacemos es cómo las marcas le son útiles a la gente y a la vez cómo nosotros somos útiles a la gente que maneja las marcas, ¿no? Para crear valor, porque esto es una cascada, ¿no? Y a partir de ahí un poco lo que trabajamos, esta herramienta que les comentaba, tiene que ver con eso, ¿no? Cómo una marca se customiza y uno puede trabajar los roles que tiene esa marca, los diferentes contextos en donde habla, las situaciones de consumo, y en donde la marca puede decir algo que sea relevante, ¿no? Entonces, a partir de ahí no se las voy a mostrar, ni les voy a vender la herramienta, ni nada por el estilo, sino tiene que ver un poco con lo que nos dedicamos a hacer en este tiempo, ¿no? Esto, ligado. Después tenemos otra herramienta que tiene que ver, que sí está ligada a lo que es la identidad de marca, que es la segunda pata de lo que hacemos, que tiene que ver un poco con el concepto de la creación de lenguajes de marca, ya que nosotros venimos hablando de cómo las marcas pueden customizar su manera de hablar, que era lo que veníamos viendo, y se potenció muchísimo en estos últimos meses. Los lenguajes de marca tienen que ver con cómo una marca puede ser, yo estoy hablando acá con ustedes de manera profesional, hablo con mis hijos de otra manera, con mi mujer de otra y con mis amigos de otra. Y yo no dejo de ser quien soy. El desafío que hoy tienen las marcas cuando hablamos de cómo las marcas se pueden humanizar, que humanizar es cómo se vinculan mejor, básicamente, tiene que ver con esto, con cómo una marca puede tener elasticidad y puede customizar su manera de hablar, pero no dejar de ser quien es. Muchas veces nos pasa con muchas marcas,
marcas muy grandes y muchas marcas globales, en donde de golpe viene un director de marca regional o global y nos dice, no, porque sacamos tal producto al portfolio que es más, va a un público más joven o más moderno y hacen algo que por ahí está increíble, pero que va pum para un lado. Y después sacan del portfolio otro producto que por ahí también, que va a un público más conservador, va más de casa o lo que fuera, y hacen algo que está buenísimo también, pero va pum para otro lado. Entonces cuando uno empieza a ver cuál es la foto de esa marca, después de un tiempo ve una foto bastante difusa, ¿no? Y no quiere decir que las cosas que se hagan estén mal, sino es en dónde está ese frame que construye a esa marca, ¿no? Y para esto generamos una herramienta que opera sobre eso. Yo siempre digo que el lenguaje de marca es que cuando uno ve una película de Woody Allen, o de Wes Anderson, o de Tarantino, con la primera, segunda toma uno ya dice, bueno, por el casting, por la locación, por un montón de recursos discursivos, crean un lenguaje propio que uno dice, bueno, si esto tiene banda Woody Allen, no necesito que me pongan que me escriban en tipografía el nombre de Woody Allen o dirigido por Woody Allen, ¿no? Y ya me construye la marca, sobre todo, y cuando hablamos en una era que hablamos de contenido, de experiencia, yo siempre digo, si para generar un contenido cada 2 tomas tengo que generar una toma de pack o algo en donde esté el logo de la marca, y en realidad estoy generando un comercial berreta. No estoy generando algo en donde la marca pueda estar percibida más allá de ciertos elementos identitarios o identificadores, ¿no? No sé cómo vengo de tiempo. Martín, vos me dirás cómo vengo de tiempo, si sigo. Está bien, ya estamos casi en el tiempo, Ricardo. Después sí les vamos a preguntar en la segunda vuelta, ¿qué consejo le darían ustedes a los emprendedores que hoy están con nosotros y también nos acompañan? O sea, hoy el emprendimiento aparece como algo sumamente importante en esta época. Y más que nada en el contexto en el cual estamos. Bueno, gracias Ricardo. Me encantó, la verdad dijiste cosas muy interesantes que después las vamos a seguir retomando, igual que con Gonzalo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, Carlos Bartolomé, desde Rosario, seguramente, si te podemos ver. Carlos. Bueno, ahí está. Hola. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? Nos vimos hace mucho tiempo por allá Sí, señor. cuando Sí, señor. hacíamos un congreso. ¿Estás en Rosario? Estoy en este momento en Rosario, sí, en realidad en Funes, en una localidad pegada a Rosario. Sí. Porque estamos Bueno, en home office. Perfecto. Bueno, te dejo entonces. Adelante. Bueno, yo quiero traerles el planteo. Me motivó mucho la pregunta que hizo la Universidad de Palermo, que hizo esa cumbre, sobre el tema de aprender y desaprender. Y digo desaprender porque creo que una de las cosas dominantes de estos 9 meses fue la necesidad de desaprender más que aprender. Y se me ocurrió que esto, para que no sea abstracto y le sirva a los emprendedores y le sirva a quienes miran, lo voy a hacer con un ejemplo, con una cosa que nos pasó este año. Nosotros hace 22 años trabajamos en el mercado del agro para la marca Sancor Seguros. Y con ella hemos recorrido desde la época en la cual había que explicar qué era un seguro, a hoy que es un insumo básico de la producción. Incluso tenemos en todos estos años una base de datos de arriba de los 12.000, 14.000 productores, es decir, los conocemos, sabemos qué hizo, qué no hizo en cada temporada y demás, y con ellos hemos hecho marketing directo, medios digitales y demás. Pero llegó el 2020 y ante la pre-campaña 2020-2021, que es la que está en curso en este momento, la pregunta que se hacía la marca y nosotros era, ¿qué decir? ¿Qué decir en un contexto a donde el productor todavía no sabía si podía salir al campo, qué podía hacer y qué era lo que iba a pasar? En ese sentido, entonces, pusimos en el freezer lo que eran nuestros grandes insights
que venimos trayendo. La marca hoy es la líder número 1 del mercado en seguros agropecuarios. Y lo que sentimos es que el nuevo contexto relativizaba la experiencia comunicacional del mercado, es decir, el mercado como un todo, como una cosa, aún con las segmentaciones y demás. Y nos pareció que era importante volver al origen, desaprender todas las cosas que hicimos en estas 22 campañas y volver a hablar con la gente. Y utilizamos la tecnología una tecnología de la antropología que se llama historia de vida, y durante 2 meses nos comunicamos virtualmente por internet, por donde pudimos, con productores de todo el país para charlar en profundidad y desarrollar lo que les había pasado, de dónde ellos habían aprendido lo que sabían y de dónde salían sus propósitos, sus motivaciones, inclusive desvinculadas de la marca. Después, al final, empezamos a acercarnos a la marca. Y de allí surgió un mapa nuevo, absolutamente nuevo, a donde aparecían como dominantes el tema de la autosuficiencia del hombre de campo, basada en su historia y en la historia de su familia, en la historia de sus ciclos productivos y demás. Aparecía la racionalidad como enfrentamiento al miedo o a la incertidumbre, una actitud más racional, más contemplativa. Y en tercer lugar, el concepto de incertidumbre, es decir, el no saber qué va a pasar. Pero ahí descubrimos también que la incertidumbre no era como la incertidumbre de cualquiera, porque pocas actividades, como el productor agropecuario, entierra millones de dólares en la tierra esperando que Dios y las nubes y la lluvia las conviertan en algo. Es decir, el nivel de previsibilidad que tiene el productor agropecuario es muy bajo y lo tiene incorporado a su cultura. Entonces empezamos a trabajar en los relatos a partir de eso, aprendiendo cómo ellos se comunicaban, cómo ellos decían lo que querían decir. Y ahí fue surgiendo una estrategia que se convirtió en una mucha cantidad de materiales digitales, pero también en una película que tiene la particularidad de que todo lo que se dice en ella surgió de productores agropecuarios reales. Es más, una vez que se terminó el guión, se les pasó el guión como lenguaje y ellos la corrigieron. Estamos hablando de mucha gente que participó de muchos lugares distintos del país. Y después, digamos, independientemente de la originalidad, nuestro objetivo no era ganar un premio, sino estar lo más cerca posible de cómo este productor, este hombre que tenía que tomar una decisión tan difícil este año, podía acercarse al producto y a la marca en sus términos. Y eso dio como resultado un material que en un segundo se los voy a mostrar, que es resultado de un mapa de actitudes construido a partir de una metodología de investigación que recomiendo fervientemente, que es la de historia de vida o la observación participante también, porque a veces se usa mal el término etnografía, pero justamente lo que hace esto es graficar y hacer visible aspectos de las relaciones culturales que no son visibles a primera vista. Me gustaría que vean la película porque es una película escrita por productores agropecuarios. Mientras casi todos estábamos en casa, vos también. Porque el campo es tu casa, poniéndole el pecho a las dudas de siempre. ¿Me caerá la piedra en este lote? ¿Vendrá la seca? ¿O la inundación? ¿Tendrá precio la soja para cubrir la inversión? ¿Cómo puedo asegurar el rodeo hasta la aparición? En Sancor Seguros sabemos de tu incertidumbre, pero también que solo el conocimiento da las respuestas. Para poder anticiparte a los riesgos con los packs de precampaña Granizo Max. Para poder pagar todos tus seguros con canje de granos. Con el beneficio tu soja vale más. Y el nuevo seguro paramétrico. Con el conocimiento tenés el poder de decidir. Saber es poder. Sancor Seguros. Estamos. El planteo del diálogo es, toda la primera parte es lo que
los productores dicen y después la marca les contesta diciendo que tiene la solución a este problema de la incertidumbre. Nosotros creemos que esto es un pequeñísimo ejemplo de lo que va a suceder con la experiencia. La experiencia en todos los campos, en todos los mercados, va a tener que ser reconstruida a partir del diálogo y a partir de la relación más profunda posible con todos los métodos que tenemos de las ciencias sociales y del arte también, porque también el arte tiene su metodología de interpretación de la realidad, la actividad creativa, porque todo lo que sucede a nivel mecánico de incorporación, de explosión de lo digital, de explosión del e-commerce, de explosión de las relaciones virtuales, están construyendo una nueva manera de leer la realidad, una nueva manera de aproximarse, y hay que dejar de preocuparse tanto por el propósito de las marcas y empezar a preguntarse muy profundamente por el propósito de las personas con las que hablamos. Que eso ha habido una tendencia a convertirlas en arquetipos. Creo que hay que demoler los arquetipos y empezar a investigar para cada producto, para cada categoría, de nuevo las relaciones, porque van a ser muy diferentes y en los segmentos de edad ni hablar cuando estamos hablando de un cambio tecnológico de una dimensión muy grande. La experiencia, que es un valor muy fuerte que hemos tenido siempre, puede servir para usar la metodología con la que la adquirimos para obtener una nueva experiencia, una nueva manera de trabajar en comunicación. Eso es lo que aprendimos, o creemos que estamos en proceso de aprender. Por eso, como nos queda un poco grande el rol de maestro, por lo menos en mi caso, quiero compartir mi condición de alumno. Bueno, muchas gracias, me encantó. La verdad, excelente el comercial que han hecho, la película que han hecho. Bueno, gracias, Carlos. En breve vamos a insistir con esto de hacer unas preguntitas, ¿puede ser? Claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Javier Basevich. ¿Estás por ahí, Javi? Ahí, acá estoy. Ahí estamos, ¿no? Ahí estás. Señor. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Siempre lindo vernos. Igual. Siempre es lindo, ¿verdad? Eso. Y gracias por la invitación a este panelazo. Por favor, es un placer. Bueno, adelante entonces. Buenísimo. Bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Y un poco la idea, según lo que estuvimos charlando, era compartir algunas de las experiencias. A mí me interesa compartir 3, 4 experiencias muy puntuales y muy chiquitas de todo lo desafiante que fue este año, que es una buena manera de definirlo. Igual, si querés poner, Trini, la placa, que es la placa un poco como resume, digamos, lo que fue este año. Creo que todos habrán visto lo que fue este hermoso producto que fue lanzado por Dante Robino de la mano de Bayala, y que creo que es un gran resumen de lo que fue el 2020, ¿sí? Esta idea de un vino que en su nombre define un año como la puta que te parió. Claramente nos está diciendo que fue un año, de vuelta, complejo, diferente, distinto, desafiante, y digo, más allá de las particularidades que atravesamos nosotros, o del privilegio de nosotros de poder llevar adelante algunos proyectos creativos, agencias, o lo que fuera, creo que fue un año, de vuelta, muy complejo para mucha gente, y es muy importante, desde nuestro lado, poder estar conectados con la gente, con lo que pasa, porque al fin y al cabo lo que somos comunicadores. Si pasamos a la siguiente placa, yo la manera que definí lo que fue este año, claramente, creo que cada vez que yo decía y transitábamos este año, yo hablaba de que para mí era desopilante lo que estaba pasando. Y creo que esta imagen, esta imagen también define un poco que creo que parecía como una invasión alienígena donde realmente no entendíamos, digamos, qué es lo que estaba pasando, y creo que
eso era como lo complejo de esto, ¿sí? Era como algo que no se entiende y que como que todo se reconfigura, ¿sí? Y no se entiende muy claramente qué es lo que está pasando adelante, todo era como muy nuevo. Y entonces eso me parece que es lo que nos planteaba, lo estoy poniendo en tono de humor, digo, con esto de la invasión alienígena, pero era lo que nos planteaba y lo que nos desafiaba y lo que teníamos adelante. Creo que todos estamos parados desde cada uno de los proyectos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Dónde nos paramos? ¿O cuál es nuestro lugar? Creo que podemos, ahora dejo de compartir, creo que lo más desafiante es que en 72 horas hubo que reconfigurar muchos años de trabajo. Creo que nos tuvimos que sentar con nuestros clientes a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Mucha gente muy asustada, mucha gente sin saber qué es lo que iba a pasar, y la verdad que nosotros teníamos que sentarnos y también saber cómo llevamos adelante los proyectos nuestros y cómo acompañamos a los clientes. Estaba claro que estamos viviendo un momento de cambio real, ¿sí? Y que vivimos un momento de cambio real donde tenemos que saber para dónde vamos y cómo avanzar, ¿sí? Y esto lo que nos obligó fue a salir del piloto automático. Claramente teníamos todos asegurados proyectos, que veníamos trabajando desde hace años, agendas que veníamos trabajando desde hace años, y todo eso de repente cambió, ¿sí? O nos planteaba un cambio muy importante. Como todos dijeron antes, se aceleraron los cambios, eso está clarísimo, ¿sí? Algunas cosas para mejor, otras cosas para peor, ¿sí? Pero claramente se aceleraron los cambios, y esta idea de en 72 horas salir a cambiar muchas cosas, o a dar respuestas, y también en 72 horas salir a frenar a algunos clientes que digo, querían dar de baja todo, o querían ya salir a comunicar algo, y también era cuestión de decir, pará, pensemos, entendamos quién está del otro lado, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro rol como marcas. Así que también eso era importante. Dentro de las cosas nuevas que trajo, a todos nos puso la palabra Zoom en la cabeza, y creo que al día de hoy, creo que ya nadie quiere escuchar un Zoom más, porque la verdad que al principio, que era la novedad y que era súper interesante, y lo bueno de trabajar a la distancia, lo que sea, digo, por momentos se volvió agotador. Yo tengo una anécdota, todos tenemos anécdotas, pero en un momento yo me vi estando en 2 reuniones a la vez, y yo dije, esto es completamente insano, esto está mal, digo, porque había como una invasión a la privacidad en el momento del laburo, y donde todo parecía urgente, ya hay que salir a resolver, y de vuelta esta idea de estar reunido con uno, pero a la vez estar con el auricular con el otro, en otra reunión era como realmente muy, muy complejo, ¿sí? Dentro de lo positivo también se comenzó a ver muchas cosas que eran innecesarias, ¿sí? Se comenzaron a dar de baja reuniones presenciales innecesarias, ¿sí? Viajes innecesarios, con lo lindo que es, eventos innecesarios, muchas cosas también fueron como desafiadas desde este lugar. Estuvo bueno que se comenzó a trabajar por objetivos, ¿sí? Que eso es algo de lo bueno y de lo positivo, y todo lo que es el entorno digital, completamente acelerado también, de los cambios, en todo momento también positivos, y donde todos nos teníamos que subir a eso. Entonces ahí venía una pregunta que lo tenía en el slide a continuación, una frase que salió, que todos decían esto, en realidad la frase que todo el mundo comenzó a poner en su boca era, de esto vamos a salir mejores, ¿sí? Todo el mundo decía esto. Yo en realidad lo que hice fue poner un signo de pregunta, decir, de esto vamos a salir mejor, ¿tiene sentido decir que de esto vamos a salir mejores? Si ni sabemos qué está pasando, ni sabemos de dónde va la cosa. Yo dije, ni a palos vamos a salir mejor de esto, o me da la sensación que ni a palos vamos a salir mejores de esto. Creo, y un poco mi sensación es que lo que sucedió fue que esto potenció todo, ¿sí? Potenció todo lo bueno, ¿sí? La gente que tenía algo bueno para dar, la potenció, y potenció todo lo malo también. Y esto se traslada también a las marcas, a las empresas o lo que sea, donde desnudó claramente a las marcas, ¿sí? Y las puso más en evidencia. Las marcas buenas, sólidas, con las agencias buenas y sólidas y creativas, creo que salieron con propuestas buenas, sólidas y creativas, y las marcas, digamos, más truchas, o las agencias que no tenían mucho para dar, me parece que también fueron muchas que quedaron en el camino. De vuelta, las marcas buenas supieron sentarse a pensar para dónde avanzar. Igualmente, independientemente de esto, también muchos pequeños emprendimientos quedaron en el camino. Pero bueno, me parecía interesante poner esto sobre la mesa. Si volvemos a la presentación, vemos un raconto muy
muy rápido de un par de cositas y paso a contarles algunas de las experiencias. De vuelta, las marcas grandes que tenían cosas importantes para decir, por ejemplo, esto es un buen caso, lo de DAB, que tiene un concepto hermoso, que tiene que ver de hablar desde la belleza real, desde otro lugar, y está buenísimo como lo planteaba esto, que el coraje es belleza, es una marca que uno le cree, digamos, o cómo sucedió que algunas marcas salieron a trabajar la idea de intervenir sus logos o a distanciarlos o lo que sea, y donde hay marcas que está buenísimo lo que hicieron, el ejemplo de Audi, o el mejor ejemplo que nosotros tenemos acá, que fue fantástico, lo hizo Mercado Libre con su marca, y hay otras marcas que salieron también como a copiarse de mostrar eso, y se veían completamente endebles y poco creíbles en sus gestos por el tema del distanciamiento y demás cuestiones. Digo, pero me parece que está bueno esto porque se veía claramente cuando alguna cosa era forzada también o siguiendo una tendencia. O por ejemplo, algunos que quisieron ser súper creativos en esto, con algunos mensajes. Esta es una empresa farmacéutica que hablaba de ser un héroe y quedarte aburrido en tu casa. Digo, ese es un mensaje completamente forzado, y vimos muchísimos ejemplos de casos forzados. Entonces, también está bueno entender dónde estamos parados o dónde estaban paradas las marcas. Las marcas pre-pandemia, ¿sí? Podemos hablar que básicamente las pandemias tienen que tener claramente un propósito, tenían que tener claramente un propósito, tienen que ser marcas relevantes y tienen que ser marcas creíbles. ¿Qué pasa con las marcas después de la pandemia? O durante la pandemia, post-pandemia, lo mismo, en realidad. La marca igual tiene que tener un propósito, igual tiene que ser relevante, igual tiene que ser creíble. Me gustó mucho lo que decía Ricardo Drau también con el tema de las marcas relevantes. Creo que eso es el corazón de todo. Creo que el sentido de una marca tiene que tener un sentido para la gente, y ahí es donde tiene que saber pararse o repensarse una marca o lo que sea. Acá vemos un ejemplo hermoso de Nike, ¿sí? Con mucha grandeza, este ejemplo que me parecía muy lindo para compartir. De vuelta, la gente ya no le cree a cualquier marca, y en este tiempo también, donde la gente se quedó en su casa, estuvo mucho más conectada también, todo esto se evidenció mucho más, ¿sí? Creo que hubieron un montón de desafíos, ¿sí? La incertidumbre fue uno de los desafíos más grandes. Yo puse en otra placa que lo vamos a pasar de largo, un gran desafío fue los hijos y los hijos chicos, trabajar con los hijos tan chicos y no tener el apoyo de la escuela, o no es no tener el apoyo, sino que cambió y se reconfiguró. Fue un desafío muy grande para las personas y para las empresas, ¿sí? Y atravesar eso también, fue difícil que todos se acomoden a eso. De vuelta, como dije al principio, también hubieron muchas empresas, o muchos jefes, o muchos equipos que fueron sumamente invasivos, y eso fue como algo muy malo dentro de este tema de pandemia, que lo estoy hablando en pasado, pero no es tan pasado todavía, ¿sí? Creo que los desafíos tenían que ver con los derrumbes de los presupuestos, se cayeron los presupuestos, ¿sí? Había que salir, por un lado, había que salir a sobrevivir, pero por otro lado había que salir a ponerle el pecho a la situación. Pero algo muy importante que me parecía, por sobre todas las cosas, o por lo menos fue la actitud que tomamos, fue salir a estar con el cliente, decirle, bueno, ¿qué necesitas? Y creo que Gonzalo dijo también, que muchos clientes dijeron, no, chau, ahora suspendemos, bajamos todos, y en realidad, por ahí fue sentarse así, no, pará, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo necesitas que te acompañe? En muchos casos fue salir a bancar al cliente también, no solamente desde lo económico, sino también salir a ponerle la oreja con la consultoría, más allá de lo que tiene que ver lo comunicacional, lo creativo, lo estratégico, a sentarse a repensar su negocio en algunos casos. Y esto para mí estuvo fascinante, súper interesante, fue como un gran aprendizaje para muchos lugares. Tengo 3 o 4 casos que voy a contar rápidamente, que me parecieron interesantes y desafiantes en estos meses. Un caso interesante fue... Nosotros hace un par de años hicimos todo el reposicionamiento del Náutico Apoas, que es un club muy grande con más de 7.000 socios, y fue uno de los segmentos más complicados. Cuando surgió esto, la gran pregunta era decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no se baje? O sea, la gente que hace para un club, para un náutico, lo que hace es ir a vivir la actividad, y cómo podés sostener, cómo podés sostener que la gente siga pagando una cuota si en realidad la actividad no la va a tener. Por más que se salga con una promesa de reconfigurar la actividad a lo virtual. Bueno, primero hubo un cambio muy interesante de lo que fue los mensajes.
El ámbito Aquax tiene como concepto el concepto de la felicidad, ¿sí? Es muy fuerte ese concepto, es un concepto que creamos hace un par de años, que caló muy profundo, y lo primero que dijimos fue, no podemos hablarle de felicidad a la gente cuando hay tanta incertidumbre, tanta angustia dando vuelta, lo que sea, y lo que hicimos fue volver a entender cuál era el corazón de la marca, y comenzamos a hablar del concepto de la fuerza, ¿sí? Aquax significa fuerza, ¿sí? La palabra Aquax significa fuerza, y comenzamos a hablar de la fuerza, y pusimos por sobre todas las cosas y adelante del mensaje el tema de la fuerza, ¿sí? La fuerza de cuidarnos entre todos, o la fuerza de encontrarnos en cada casa. Me quedan pocos minutos. Comenzamos a hablar del eje de somos socios, ¿sí? A la gente volvimos a plantearle la idea de qué significa ser socio, ¿sí? Y la idea de que la gente entienda de ser socios, de tener un trabajo, digamos, conjunto, digamos, y no simplemente ser un usuario. Y fue muy bueno y caló muy fuerte eso. Comenzamos a hablar de resignificar qué significa una cuota, ¿sí? Que no es simplemente un número que la gente paga a fin de mes, sino la cuota es todo de qué está hecha esa cuota. Esta cuota está hecha de experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Una sumatoria de cosas fue súper interesante. Y la idea de volver a casa fue otro mensaje como muy bueno. Y algo también muy piola es que en el mes de noviembre comenzamos a hablar de vacaciones. Comenzamos a configurar qué eran las vacaciones, porque nos dimos cuenta que la gente necesitaba saber o tener alguna propuesta por el tema de las vacaciones. Había como una angustia generalizada de entender de que no podía irse de viaje, lo que sea, y comenzamos a configurar un programa de vacaciones y ha sido muy exitoso. Ese caso fue muy interesante. Trabajamos con una consignataria ganadera que en vez de hablar con que la empresa ganadera hable de sí misma, lo que planteó fue hablar del orgullo del campo, ¿sí? Y la verdad que fue un mensaje muy fuerte ese que se dio. Desde AMIA se nos planteó algo muy interesante. Venimos hace 25, 26, 27 años hablando de lo que es la memoria por de toda la AMIA, con un acto público de hace muchos años, y por primera vez en años se viró todo a lo digital, y veníamos trabajando con un concepto que es reparar el mundo, y que fue absolutamente relevante ese concepto para este momento también. Bueno, así también con otros casos, que podría seguir contándoles, pero entiendo que estamos jugados de tiempo. El tema es que fue sumamente desafiante todo esto para todos. A la vez tuvimos que salir a ser sumamente relevantes, dar con un mensaje acertado, porque si no la gente, digo, se te baja, digamos, y no te quede como marca. Bueno, nada. Bueno, genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Son conceptos interesantísimos los que van cada uno diciendo, que yo lo estoy anotando en algún lugarcito. Bueno, Santiago Olivera. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas vos? Bien, ¿todo bien? Bueno, si te parece, empezamos. Dale, bueno, gracias por la invitación y gracias a todos los que están ahí escuchando. Yo tenía pensado hablar de una serie de cosas en base a la consigna que habíamos tenido previamente, pero como soy el último, ya todo lo que tenía para decir lo dijeron los anteriores. Así que me armé, mientras iba escuchándolos, me armé un nuevo esqueleto de la charla, y voy a decir alguna serie de cosas que, bueno, que han pasado y reflexiones que tengo. Bueno, nos pasó un poco lo que... No voy a hablar del trabajo remoto y de cómo nos volvimos digitales y de ese tipo de cosas, porque, bueno, ya poco fue tocado. Nos pasó la misma que le pasó a todos. Empezamos el año súper bien, súper entusiasmados, habíamos terminado un 2019 muy bueno, y bueno, marzo, y pasaron cosas, y acá estamos. Así que eso un poco ya fue mayoritariamente comentado, aprendimos a trabajar en forma remota. Lo que sí me interesa, que tiene que ver con nuestra industria, es una reflexión que estamos teniendo nosotros con el trabajo remoto, que es un trabajo que está funcionando bien en términos de la burocracia, de cómo conectarnos, la eficiencia en las reuniones. De hecho, creo que fue Javier que comentó que había tenido 2 reuniones en paralelo, eso nos está pasando a muchos, y habla de que, bueno, lo podemos hacer. Antes era imposible hacerlo, ahora tenemos la posibilidad de hacer 2 reuniones juntos. O sea, hay un nivel de la eficiencia que es muy alto, y la pregunta que nos estamos haciendo es
en industrias creativas como la nuestra es si el trabajo creativo se resiente o no. Porque estamos produciendo mucho, en mucha cantidad, estamos llegando en tiempo y forma ante todos los requerimientos de nuestros clientes. Lo que no estamos tan seguros es si el proceso creativo funciona igual. Por ejemplo, en las agencias de publicidad, el trabajo creativo se da con por lo menos 2 personas sentadas en el mismo espacio físico, a veces 3, 4, 5, 6, eso desapareció, ahora todos sentados en espacio virtual, y no estamos tan seguros de que esté funcionando igual, ¿no? La posibilidad que tenés de interrumpirte, de hacer comentarios por la mirada, de anotar en un papel, bueno, ese tipo de cosas han desaparecido. Y nos da la sensación de que hay el producto final creativo puede tener algo de diferente y no ser tan bueno como en el pasado. Todos están pensando en este preciso instante los casos exitosos que vieron en este tiempo, diciendo, no, se sigue siendo un trabajo muy creativo. Sí, es verdad, pero lo estamos hablando como algo más general, ¿no? Y eso es un tema que nos preguntamos particularmente. Otra reflexión en ese sentido, estatada, es que, no sé si recuerdan, los primeros 2 o 3 meses, toda la humanidad, no solo nosotros, o dormía o miraba una pantalla, ¿no? Eso era todo lo que hacíamos. Mientras no estábamos durmiendo, estábamos mirando una pantalla. Entonces, ¿qué pasó con las marcas y con el trabajo creativo en ese lugar? Porque pasó lo que queríamos que pasara, era, che, tenemos a todo el mundo en el mismo lugar, están todos mirando una pantalla, todos, absolutamente todos, mis consumidores, los no consumidores, los posibles consumidores, la gente que no consume, todos estaban en el mismo lugar. Y lo supimos aprovechar. Mi sensación es que no, porque nos agarró un poco de sorpresa, y en general las grandes marcas, las marcas que nosotros todo el tiempo usamos como referencia para, por ejemplo, este tipo de conversación, estaban más preocupadas en, che, ¿y ahora qué hago que me sacaron el libreto? ¿Y qué tengo que decir? ¿Y tengo que acompañar? ¿O tengo que dar mensajes de aliento? ¿O tengo que quedarme callado? Y se olvidaron un poco de esa oportunidad. Ahora ya no todos estamos todo el día viendo pantallas, vemos muchas pantallas claramente, mucho tiempo en la pantalla, pero ya ahora salimos de nuestras casas y no necesariamente estamos en una pantalla durmiendo. Y ahí me parece que nos perdimos una oportunidad interesante para aprender un poco más. En relación a las grandes marcas, a mí me resulta interesante ver lo que pasó justamente con las otras marcas, no con las grandes marcas. Por eso me gustó lo que dijo un poco Javier cuando hacía referencia a Kovacs, por ejemplo, que no es una gran marca, de hecho tuvo que explicar lo que era, porque hay mucha gente que por ahí no lo sabía. Y me parece que el gran aprendizaje lo tienen las grandes marcas respecto de las pequeñas marcas, ¿no? Toda la literatura publicitaria, del marketing, etcétera, se centra alrededor de grandes marcas, ¿no? De las marcas que todos queremos trabajar. Las marcas con propósito. Las marcas con propósito, seamos honestos, en términos de relativos, son muy pocas. ¿Cuál es el propósito que puede tener una lavandina o una mopa o rulemanes, ¿no? Y nos pasamos los últimos 5 años hablando de eso, y me parece que lo que pasó en pandemia y en cuarentena es que las pequeñas marcas, justamente porque no tenían la presión de enroscarse alrededor de para qué vinieron al mundo, pudieron reaccionar más rápido. Y creo que todos los que estamos acá sabemos que en los primeros días, cuando hacíamos un pedido, por ejemplo, en Coto, y tardamos 15 días para poder hacerlo porque no andaba el sitio de pedido digital, el chino de la esquina, o una marca pequeña que descubrimos en Instagram, o un delivery de verduras y frutas que hasta ese momento no sabíamos que existía, nos resolvió un problema, nos resolvieron una necesidad, no un deseo. Y me parece que esa agilidad de respuesta que tuvieron todas esas pequeñas marcas es algo que nosotros deberíamos aprender de ellas. Me parece que, por ejemplo, el famoso e-commerce, ¿quién fueron los que mejores respondieron? Fueron las marcas pequeñas que pudieron moverse más rápido. Y grandes marcas, y todos ustedes las deben estar teniendo presente, el tiempo que les llevó, por ejemplo, resolver el problema de logística, ¿no? Para entregar los productos durante los 4 primeros meses de cuarentena, que estábamos casi todos aislados. Entonces me parece que hay un punto muy interesante, por lo menos en mi caso y en la agencia nosotros le estamos prestando mucha atención a eso, a qué hicieron las marcas pequeñas, las que no están, las que no vinieron a salvar al mundo, las que tienen que todos los días llegar a un público más pequeño, pero que en algún punto le son necesarias a esas audiencias.
Siguiendo con esa línea, otro aprendizaje que nosotros tenemos es el uso que hicieron esas marcas de los recursos que tenían, ¿no? Y gracias a la pandemia, muchas de esas marcas pudieron competir de igual a igual, ¿no? Cuando, recuerdan que los primeros 2 o 3 meses casi no se podía producir. Entonces, no había, las grandes marcas no podían hacer comerciales de televisión, o no podían hacer campañas de vía pública porque no había vía pública, nadie salía a la calle. Entonces tuvieron que enfocarse primero y principal en redes sociales, y las que fueron más ágiles fueron todas esas marcas pequeñas que ya venían entrenadas en redes sociales porque es la única forma que tenían para competir. Y de golpe se pudieron poner de igual a igual con ellas y salir a hacer una estrategia de comunicación que particularmente en algunos casos fue incluso más exitosa, sobre todo porque tenían menos expectativas de crecimiento. Entonces me parece que ese es un aprendizaje que las grandes marcas deberíamos tener de las pequeñas marcas, ¿no? Y pasar un poco de marcas que usaban a la comunicación para, no importa a través de qué recurso, para transformarse en marcas aspiracionales y que las pudieran, y la gente las pudiera desear, a marcas conectadas, ¿no? Marcas que están pensando directamente en las necesidades de las personas y no tanto de las audiencias, y para qué vino ese producto al mundo y cómo lo puede resolver esa marca. Y dejar de hablar de discursos que en algunos casos fueron vacíos. Así que me parece que incluso nosotros, que trabajamos en una agencia muy grande con grandes marcas, tuvimos que aprender de esa forma de comunicar y de operar que tuvieron las marcas pequeñas. Y yo no sé cómo vengo de tiempo, pero la última reflexión que me gustaría hacer, en base a, que no tiene que ver ni con la pandemia ni con la cuarentena, pero pasó estos últimos 4 días, tiene que ver con Maradona, por algún lado, ¿no? Deberíamos aprender de qué pasó con la marca Maradona. Pero no, en serio, más allá de la tristeza que yo tengo, y los que me conocen saben que estoy un poquito destruido, por así decirlo, pero sí me parece interesante lo que pasó con la marca UAR, ¿no? Unión Argentina de Rugby. La marca UAR tuvo en febrero una crisis muy grande cuando fue el asesinato del chico este en Villa Gesell, ¿no? Y cómo reaccionó la marca. Y a esa misma marca, 6 o 7 meses después, le sucedió lo del sábado con el homenaje a Maradona y luego con el mal homenaje que hizo la UAR a la muerte de Maradona, y luego con la crisis que tuvo con los 3 jugadores de rugby entre ayer y hoy. Y la verdad, la pregunta es, en mi humilde opinión, la UAR se está manejando mal y está dilapidando todo el capital marcario que tenía y lo está arruinando. Y el punto es, ¿cómo puede ser que en febrero no hayan aprendido, hayan tenido 7 meses para pensar qué hacer y ante la primera crisis vuelven a equivocarse y no pueden accionar como deberían accionar? Entonces me parece que estos son los aprendizajes que tuve en cuarentena, pero particularmente, ahora que está muy candente, yo invito a todos a que analicen el caso UAR, que piensen qué podría haber hecho. No sé si hay alguien de la UAR acá, le pido disculpas, pero me parece que es un caso muy vigente, muy candente, de cómo una marca desaprovecha oportunidades, y no solo las desaprovecha, sino que se está cargando de valores negativos para sí misma. Así que, Martín, gracias. Gracias a vos, Santiago, es cierto. La resignificación, el desafío, repensar el negocio, en fin, tantas cosas que se nos pasan, se han pasado durante este año. Pues fue todo un año, ¿no? Desde marzo que estamos, parece mentira. Y sí, lo que vos decís de Diego Maradona es cierto. También nos pegó a muchos, los que somos de una generación también que lo hemos visto, a Diego, ¿no es cierto? Y sí, afectó y bueno, en fin. No te vayas, Santi. ¿Podemos algunos tips poder brindarle a aquellos emprendedores? No sé, tomando como punto de partida a lo mejor el aprendizaje de este año, que fue un aprendizaje esto de volver a aprender o saber desaprender, como han dicho por ahí. ¿Podemos hablarle un poquito a ellos, a ver qué opinan ustedes? Bueno, sí, podemos. Es interesante porque la industria publicitaria tiene, vamos a decirlo, por ejemplo, vamos a ser optimistas, 30 actores que son empresas multinacionales, en las cuales es muy difícil, los que trabajamos en esas, ser emprendedores. Pero lo cierto es que nosotros hicimos un cálculo que en Argentina hay por lo menos 1000 agencias de publicidad.
sea, hay 970 agencias de publicidad que están formadas por emprendedores. Gente que un día, como creo que fue Gonzalo al principio, que dijo, yo un día hace X, no sé, 31 años creo que dijo que tiene de profesión, o 30, o algo por el estilo, un día se levantó y armó su estudio de diseño o de branding, y varios de los que están acá exactamente igual. Todos ellos son emprendedores. Me parece que es una industria de emprendedores, la publicitaria, esencialmente. Más allá de que los laureles se los lleven Yanni Rubingham, Ogilvy o quien fuera, esos son excepciones, no son la norma. La norma es agencias independientes, y que tienen a 1, 2 o 3 personas que un día se levantaron y dijeron, quiero trabajar en forma independiente y hacerlo solo. Me parece que en ese sentido no hay nada que aprender de ahora, de lo que sucedió en los últimos 9 meses, sino que es porque es la norma en la industria publicitaria. Lo que sí me parece es que tienen una gran ventaja los emprendedores ahora versus los anteriores, es que lo que tienen para hacer es mucho más amplio de lo que había para hacer antes. Por ejemplo, vamos al términos concretos de las agencias de publicidad. Una agencia de publicidad que se abría en los años 80 podía hacer solamente 4 cosas, ¿no? Radio, televisión, gráfica, vía pública. Una agencia que abre ahora, en este preciso instante, alguien de los que está escuchándonos a nosotros sale entusiasmado de esta charla y mañana abre su propia agencia. Y tiene 1000 cosas para hacer y para ofrecer. Entonces me parece que tienen muchas más herramientas y muchas más posibilidades que en el pasado, y yo los aliento a que lo hagan. Me parece que es un excelente momento para hacer eso. Y simplemente es ir a hacerlo, de vuelta. La publicidad nunca necesitó nada más que un lápiz, un papel y un cerebro. Eso es todo lo que necesitó históricamente. Bueno, ahora ya las herramientas, incluso para producir, están al alcance de la mano. O sea que yo no sé si es un tip, sino es un aliento para que vayan y lo hagan. Y lo otro está atado con un poco lo que dije antes. Me parece que lo interesante de que generó la pandemia en términos con las marcas es revalorizar a las marcas chicas y pequeñas, a las marcas que participan en nuestro día a día en forma permanente y durante mucho tiempo no les prestamos atención, ¿no? Nosotros nos obnubilamos con las grandes marcas, pero si entramos en nuestras casas y miramos alrededor, vamos a descubrir un montón de marcas que no son grandes marcas y que se volvieron parte esencial de nosotros. Entonces me parece que, como tip diría, enfocarse en eso y no frustrarse, ¿eh? Todo el mundo quiere decir, yo quiero hacer la nueva campaña de Coca-Cola. Genial, está buenísimo, yo también la quiero hacer. Pero un montón de cosas que se podrían hacer con un montón de marcas chicas y pequeñas y que están ávidas de asesoramiento, de conocimiento y de gente que esté dispuesta a trabajar con ellas. Qué bueno, genial. Muy bueno, sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo hace unos 2 años aproximadamente, cuando hiciste un congreso, y hablaste sobre, ¿se me escucha ahí igual? Porque se quedó congelada la imagen. Perfecto. Se escucha. Y vos hablaste de esto de los trabajos a distancia, de home office, y hablaste especialmente del departamento de cuentas que iba a pasar en un futuro, dijiste vos, que iba a ocurrir, bueno, lo que nadie pensaba que pasara, no desde este contexto, ¿no? de la enfermedad, pero sí desde un contexto de trabajo. Recuerdo siempre esas palabras que dijiste en un congreso, no sé si vos te acordás, pero lo has dicho, en un panel excelente que hemos tenido allá en Jean Lloré. Y ya estabas hablando de la del trabajo a distancia. Hiciste mucho énfasis en eso. Sí, yo lo que en realidad me acuerdo perfecto, estaba asociado más que nada a la inteligencia artificial, pero básicamente lo que planteábamos era que las herramientas nos iban a permitir poder trabajar a distancia y poder tener organizaciones pequeñas y trabajar con escala, ¿no? Y me parece que eso sí está pasando ahora. De hecho, hay una agencia colega nuestra que directamente salió a reclutar gente durante la cuarentena en lugares totalmente remotos y dijo, no quiero que estén nunca trabajando físicamente en nuestras oficinas. Hizo un scouting por el interior de la provincia de Buenos Aires primero y después por el resto del país. Eso era impensado antes y me parece que eso se va a acelerar violentamente. Sí, es cierto, es verdad. Bueno, gracias. Después volvemos. Gonzalo, deje las cámaras y no sé si se podrá, Trini o alguien que me ayude con las cámaras encendidas, hasta cuánto podemos esperar. Para que no se afecte a la conexión.
pero es un placer verlos a ellos y creo que es muy interesante. Gonzalo, ¿algo para los emprendedores? ¿Algo para decirles? En realidad, sí, un montón de cosas. Como recién comentabas, Santiago, yo hace 33 años que estoy en esto y van a ser 30 que me independicé. Yo trabajaba en agencia de publicidad, era director de arte y trabajaba en Suárez Gache del Oro Zimmerman, que era una agencia mediana. Y bueno, y un día yo veía que se regalaba el packaging. Yo hice el packaging de Captcha en ese momento, que estaba la cuenta de Águila, después me tocó hacer unos packaging para la campañola y no lo cobraban, o sea, para agarrar la cuenta o para hacer la campaña, eso venía gratis y dije, bueno, yo creo que acá hay una oportunidad. Tenía bueno, genios de colegas, como puede ser en su momento Ábalos y Burs, que sí explotaban muy bien el tema del branding y empezamos a mirar afuera cuando ni siquiera había, o sea, de suerte había un fax en la agencia, que hoy es casi patético decirlo, pero la comunicación era por humo, ¿no? Pero bueno, desde entonces es que soy entrepreneur o emprendedor, como se dice en ese momento ni existía la palabra, y siempre yo creo que para los que están arrancando, para mí es una oportunidad enorme. Yo siempre soy de ver el vaso medio lleno. Me parece que, y esto viene enfocado al diseño y al branding, estamos en un momento, en una era del marketing de la verdad, donde yo creo que más allá de que haya grandes marcas como puede ser Coca-Cola, o empresas como Philip Morris o Johnson o Disney con las cuales trabajo, hay otras que son súper atractivas también, porque no sé, como ser Cachafaz, que nunca ha gastado un centavo en publicidad y a través del branding y sobre todo de la calidad de su producto, es un producto del deseo de muchos, o mismo lo que hicimos nosotros con la sidra 1008, que cuando CCU, nosotros trabajamos con la sidra real y CCU quería lanzarla, o sea, apalancar todo sobre real, nosotros le dijimos, ¿por qué no 1008? Y casi que no existía, y yo en ese momento digo, sueño con 1008 jugando el abierto de polo, y se me morían de risa, bueno, y hoy 1008 pasó a posicionar a toda la categoría de sidras en otro ámbito, y el año pasado Cambiaso celebró el campeonato en Palermo con 1008 en la camiseta, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de lo de los emprendedores, para mí hoy no hay fronteras. Una de las cosas que yo me encontré, nuestro estudio es un estudio chico por decisión, hemos tenido acercamientos de grandes grupos de comunicación y siempre yo opté por ser chico porque soy un bicho raro para ser del mundo corporativo, pero hoy lo que yo veo es que no hay fronteras a partir de la pandemia. Yo hace 20 años que trabajo con proyectos en el exterior, tengo representación en España, en Estados Unidos, trabajo en Chile, y como nunca hoy se abrió la puerta y se quitaron muchos miedos o prejuicios que había de si no sos una empresa con un edificio de 3 pisos, por ahí no te van a escuchar. Como hoy estamos todos en nuestro home office y demás, se han empezado a animar y también se ha humanizado mucho esas reuniones que antes era una reunión. Yo trabajo con Johnson en Chicago y era un viaje programado con 2 meses de antelación, y ahora por ahí me llaman hoy y me dicen, ¿tenés dentro de 40 minutos un ratito? Sí, claro, y eso yo lo veo como una oportunidad enorme para todos los que están empezando. Nos conectamos desde cualquier lugar, que es otra cosa que me parece fantástica. O sea, como decía Santiago, como preveía hace un tiempo, hoy ya eso sucede, estamos hoy hablando, somos 60 tipos que estamos acá escuchándonos y viéndonos, y eso es posible y es fácil y es en un segundo, que eso para mí es genial. Y después el otro tema es que yo siempre le digo a la gente, cuando viste, bueno, vos porque ya trabajás con esto, trabajás con aquel, ¿cómo hago yo cuando empiezo? Y mira, finalmente somos personas trabajando con personas. Y así como el cuento de Cachafaz, un día encaré un proyecto, un dulce de leche que me parecía genial, pero que era horrible la etiqueta, que lo vendía uno de mis hijos que jugaba al rugby, que creo que es otro issue, el tema de lo de la UAR para hablar ahora, pero que jugaba al rugby, y yo lo que le dije es, lo probé el dulce de leche y para mí era el más rico que había probado en mi vida, más rico incluso que un chimbote que yo tenía en mi recuerdo de chico, y le mandé un diseño de etiqueta y le dije, mira, soy Gonzalo Berro, tú no estudio diseño y yo creo que tu dulce de leche merece una etiqueta más de este tipo. Vino el dueño, para hacer el cuento muy cortito, vino el dueño al estudio y me dijo, Gonzalo, yo había dicho, si me traes 2 kilos de dulce de leche, te regalo el diseño. Me trajo 20 kilos de dulce de leche y me dijo, yo te voy a pagar el diseño, pero dame un plazo. Y bueno, en 6 meses, y esa historia es una historia muy linda porque, de nuevo, ahí es para los emprendedores, ¿a dónde están las posibilidades? Vayan al supermercado, caminen, vean esos packs que no les gustan y ahí tienen una oportunidad de trabajo, concreta, o sea, concreta sucede y lo necesitan.
Y después el otro tema es, nosotros vamos generando un prestigio y va generando en la acumulación de experiencia como se te hace más fácil el recorrido, pero todos empezamos por un primer trabajo. Entonces lo que digo es, hagan ese trabajo con puntualidad, háganlo con seriedad. Yo soy súper informal, pero soy serio, que son dos cosas, o sea, no tenés que estar de saco y corbata para ser un tipo serio, ¿no? Y sean efectivos, o sea, si te dice una reunión a las 6 menos 2 ya estate conectado, son pequeñas pavadas, y yo creo que realmente hoy es la oportunidad de los emprendedores, porque y en lo que hace al diseño del branding es totalmente universal, o sea, hoy más que nunca las empresas se animan a contratar, o sea, a empresas chicas o a grupos chicos como puede ser el Grupo Berro, ¿no? Y nada, y después les recomiendo un chivo, ahí tenemos el libro, Nuestro método de trabajo, logramos escribirlo, entonces eso es realmente, yo les recomiendo a los que les guste, yo ahí puse toda la verdad sin secretos, o sea que al que le interese búsquelo, es una tapa amarilla, una sopa de letras, y me parece que puede ser, les va a ayudar porque conté todo lo que aprendimos. Qué bueno, me encantó. Bueno, gracias Gonzalo. Javier y Carlos, si les parece, para contarles algo a los emprendedores, a ver qué opinan ustedes del año que viene. ¿Están por ahí? Esperemos que la cámara soporte, pues es bárbara la foto que estamos viendo. Ahí puede ser. Ahí estamos, Carlos, ahí estamos. Y Javi, ahí estamos también. Hola, hola Javier. Tratemos de estar todos juntos a ver qué pasa. Bueno, Carlos, ¿qué le dirías a los emprendedores? Yo creo que hay una cosa con el emprendedor que es un vicio que en algún momento apareció y que es ese famoso chiste del que trata de correr de un tigre que lo persigue y el que se ajusta las zapatillas y le dice, ¿vos crees que vas a correr más rápido que el tigre? No, pero voy a correr más rápido que vos. Es decir, el individualismo está muy inyectado en la personalidad del emprendedor, el que va a tener éxito por sobre los demás. Y en este nuevo paradigma, como se dijo ya hace 30 años, en el viejo paradigma, uno de los viejos paradigmas que ya son ancianos, el poder venía de reservarse la información, de acumular información, y eso parecía que era el poder y ocultárselo a los demás. En esta era colaborativa, en esta era de la información, lo que hay que hacer es compartirlo y esta potencia usarla permanentemente. Esto yo veo en los nuevos emprendimientos, yo soy presidente de una asociación de agencias, y en los nuevos, cuando uno les pregunta a los emprendedores que empiezan con una o dos cuentas, y les querés preguntar cómo les va y todo lo demás, creen que tienen que ocultar su información, creen que tienen que preservarla. Y siempre la recomendación es networking, chicos. Cuenten todo, cuenten su experiencia, cuenten lo que les pasa, porque les aseguro que lo que les viene de vuelta es mucho más importante que lo que ustedes, entre comillas, estarían perdiendo por compartirla. Esto me parece que es un dato importantísimo del crecimiento para poder aprovechar las enormes oportunidades, porque nadie puede tener el radar en todo lo que se puede hacer. Y en eso está clarísimo lo que plantea Santi. Hay miles de posibilidades, pero las tenés que encarar en grupo, te tenés que enterar que uno probó y no le fue, otro que no sabe cómo pagarlo. Tenemos un problema con los emprendedores que creen que su manera de penetrar es bajar el precio. Y hay que decirle al emprendedor que justamente eso es lo contrario, porque el precio es la medida de la calidad. Entonces se está depreciando, no posicionando. Creo que este es el principal mensaje hoy, porque todo el mundo puede emprender. Entonces la manera de hacerlo es hacerlo en forma colaborativa. Bueno, bien, gracias. Es cierto, es verdad. Interesante. Vamos a sumar a Ricardo también, por favor, si te sumás, a ver si podemos ver. Yo tengo mientras se suma Ricardo, tengo, bueno, perdón. Ahí está. No, pero vos, vamos con vos, No,
yo tenía simplemente para sumar un par de cosas, súper interesante lo que todos van aportando, y hay un videito muy simpático que después vemos si Trini lo puede mostrar, pero la primera frase que le digo a los emprendedores, a los chicos que quieren avanzar con alguna de estas carreras es, paren de hacer barbijos. Les grito, paren de hacer barbijos y paren de vender alcohol en gel. Confíen en lo que quieren hacer de verdad, ¿sí? Y avancen por el proyecto que de verdad quieren avanzar. Digo, porque mucha gente entró en pánico, en el miedo, y se meten todos a hacer lo mismo. Ahí está, mirá, hermosa. Puedes ver la realidad, que es paren de hacer barbijos. Acá tenemos. Pero muchos agarran y se meten en lo que todo el mundo comienza a hacer y piensan que esa es la solución al momento. Y en realidad, si alguien quiere ser un emprendedor en el mundo de la comunicación, de la publicidad, del diseño, del marketing, en realidad jugate por tu proyecto, avanzá. Hoy es una etapa de grandes oportunidades, hay muchísimas herramientas a mano para poder entrar en estos mercados. Lo que sí, y lo que es muy importante, es que el talento hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo mucho. Digo, hay muchísimas herramientas a mano, pero el talento exige muchas horas de trabajo y mucha experiencia de horas, también metiéndose en proyectos, fracasando en algunos proyectos también, pero digo, hay que confiar en eso. Y dos recomendaciones importantes son, una es encontrar dónde está el valor real de lo que hacemos, entender eso. Por eso digo, paren de hacer barbijos, y digo, que cada uno pueda entender qué es eso bueno y valioso que tiene para dar, y tratar de pararse en ese lugar para poder dar algo valioso también, y para que se lo vea como algo valioso, y para que se lo paguen como algo valioso también, porque, digo, está lleno también de agencias que regalan su trabajo, y eso no está bueno. Entender cuál es el corazón de lo que uno sabe hacer, ¿sí? Y muy importante también, lo que recién dijo Carlos, de esto de, es fundamental hoy por hoy, generar círculos virtuosos, ¿sí? Generar alianzas valiosas, me parece que es algo sumamente importante. Después está el videíto ese que dije recién, que es una cosa muy simpática que traía la cuarentena, que si quieren lo vemos, que esto es una reflexión simplemente, que es decir, las tendencias hay que entender de que están en la gente, y hay que estar atento y hay que escuchar. Este videíto me llegó en medio de toda esta locura. Yo soy de Corrientes, hace muchos años que ya vivo acá en Buenos Aires, y cuando vi me pareció tan simpático lo que pasaba en este videito. Corrientes estuvo mucho tiempo en una cuarentena muy relajada, y recién el último par de semanas, el último mes, se puso un poco más heavy, y la gente no le daba mucha bola al tema de volver a sus casas, y circuló un video que yo me puse a averiguar si el gobierno había tenido algo que ver con este video, porque me parecía tan simpática, una manera de decir, la propuesta, y tan fresca, y terminé averiguando de que en realidad fue una iniciativa individual. Pero me pareció interesante que lo vean, para entender que, de vuelta, la creatividad está en todos lados, la creatividad está en la gente, y hay que estar atentos a lo que está sucediendo ahí afuera. Si querés pasarlo, y le dejo a Ricardo, gracias, perdón que me metí ahí. Hoy, la noche más esperada. Baila bomba reggaetón y abre la comisaría. Desde las 0 horas te pasamos a buscar afuera de tu casa. Noche apertura de la comisaría. Salí, espéranos afuera que pasamos a buscarte. Todos los que vengan en patrullero tienen free pass toda la noche. Y estaré en cuarentena en la comisaría. Te lo vas a perder. Van a estar todos esos amigos que no ves desde hace años y muchos más. Esta noche no te lo podés perder. Esta noche el que sale va a la comisaría. Allá nos vemos. Prohibido el ingreso a menores de 18 años. Fantástico. Muy bueno. Bueno, vamos, Ricardo, si te parece. Ahí está. A ver, ¿qué les dirías entonces, desde tu mirada, desde tu perspectiva, ¿no? En realidad que, bueno, todos ya dijeron un montón de cosas súper valiosas y súper interesantes, y, a ver, yo lo que les puedo sumar tiene que ver un poco con mi experiencia, ¿no? Con lo que me ha pasado a mí. La compañía nuestra empezamos en el año 96, o sea que ya hace bastantes años. Empecé solo, después tuve socios, después me quedé solo, ahora tenemos también partners.
Hoy por hoy estamos en varios países, también tenemos oficinas en México, en Estados Unidos. Y la realidad que yo creo que hay una palabra que yo le decía al principio, que tiene que ver con ser útil, ¿no? Yo creo que les doy mi experiencia, ¿no? Agencia de publicidad hay un montón, estudios de diseño hay un montón, estudios de diseño especializados en branding hay un montón, estudios de diseño especializados en packaging hay un montón. Hay de todo, está súper atomizado, y está buenísimo este atomizado. Mi recomendación es, dentro de lo que hay, traten de ofrecer algo que no hay, o una combinación de diferentes capabilities, skills, habilidades, servicios, que no haya, porque la realidad que cliente grande o cliente chico, probablemente algo esté haciendo, y la realidad que si yo voy a golpear la puerta de tal cliente, probablemente tenga alguien que se lo haga, si es una agencia. Si yo voy y digo, soy agencia de publicidad, va a haber otra. Bueno, ¿qué diferencial tengo? Más allá de que mi torta de, si soy una agencia grande y con experiencia, mi torta de reels, y mi reel sea mejor o peor, o le guste más, o mis ideas o menos, o la cantidad de premios que tengo, o lo que fuera. Y algo que también le comento siempre, y siempre digo, yo di clases en varios lados, de hecho mucha gente, hemos formado mucha gente dentro de nuestro estudio, es para el que empieza de cero, que dice, bueno, pero yo no tengo portfolio o lo que fuera. A ver, no esperen a tener un brief real. La realidad es que si ustedes hay cosas que les gustan, generen una carpeta ficticia. Muchas veces pasa eso, creo que también nos ha pasado, hemos tenido experiencia, como contaba Gonzalo, quizás uno ve una marca que le gustaría, con la cual le gustaría trabajar, y a partir de ahí uno puede pensar ideas y presentarse ahí, si hay marcas que uno tenga afinidad o cree que ideas que uno tiene le pueden sumar, ¿no? Yo siempre cuento que yo me decidí de trabajar, yo empecé estudiando publicidad y trabajando en publicidad a los 17 años. Y la realidad que en cuarto año, tenía 16, yo fui al Hipólito Vieites de Caballito, un profesor de administración de empresas trajo al director de marketing de Cablevisión a que nos explicara y nos hablara de publicidad, de qué se trataba el mundo de la publicidad, cómo funcionaba el tema de los departamentos comerciales, de marketing. Yo tenía 16 años, ¿no? Obviamente. Y a partir de ahí dije, esto me gusta, me quiero dedicar a esto. Y empecé, y yo tenía un par de amigos que eran más grandes que eran diseñadores, ¿no? Entonces me contaron de qué se trataba, qué sé yo, y empecé a hacer una carpeta, en quinto año, una carpeta ficticia, ¿no? Y la realidad que todavía no había empezado la facultad, y con esa carpeta ficticia fui a buscar trabajo, ¿no? Y fui a Ayer Vázquez, que yo no entendía nada, pero veía que era la agencia más grande, que en realidad era la que más facturaba en su momento, ¿no? Y cuando llego a la recepción, la recepcionista me ve y no me dejó decir nada, y me dijo no. Me di vuelta, me subí al ascensor, y en el ascensor había un chico que me dice, ¿vos estás buscando trabajo? Le digo, sí. Me dice, mira, yo hoy entré de cadete en Graffiti, que era una agencia en ese momento. Me dice, y me llamaron de Luca, que fui a una entrevista la semana pasada. Y le dije que no porque entré hoy acá. Y le dije, ¿en dónde queda de Luca? Me dio la dirección y me fui directo para ahí. Toqué la puerta, hablo con la recepcionista, me mira, me raro, levanto un teléfono, y subí al departamento creativo. Subo, me entrevistan y me toman para empezar a trabajar. Qué bárbaro. No, a todo esto yo había terminado el secundario, todavía no había empezado la facultad, donde me anoté en publicidad en la Universidad de Palermo, y cuando empiezo la universidad, esto fue en noviembre, cuando empiezo la universidad, entro al curso, y en el curso estaba el chico que era el cadete Graffiti. Ah, bueno. No. Qué bárbaro. Y esto no termina ahí, sino que, obviamente, después yo trabajé en Luca, después trabajé en otras agencias, después viré a lo que era el diseño, y trabajé en estudio de diseño, y la realidad es que con el tiempo terminamos trabajando y generando todo lo que es, bueno, la identidad de Cablevisión, Fivertel, ahora Telecom, la fusión del año 2009 que trabajamos, y uno de los clientes más importantes que tuvimos durante muchos años fue Cablevisión, ¿no? En donde empezó todo. Por lo cual lo que les puedo decir es, piensen qué pueden dar de diferente, en dónde pueden sumar, sean útiles,
y vean en dónde pueden generar una diferencia y reinventar lo que está. Que reinventar, yo fui a un montón de charlas y escuché como estas, que por ahí no están escuchando nosotros, pero la realidad es tomar ciertos conceptos que son útiles y reformularlos y ver cómo uno los puede hacer diferentes para hacerlos propios y a partir de ahí generar un valor diferente a lo que hay, ¿no? Un poco ese es el foco y por ahí el pilar que a mí me sirvió, pensar cómo reinventar lo que hay para ofrecer algo que a otro le sea útil, ¿no? Y el otro, en nuestro caso, muchas veces es, sin duda, el cliente que es el que nos contrata, la compañía en donde uno puede ser útil. Hoy nosotros estamos haciendo marketing transformation, no solo ver cómo las marcas pueden trabajar diferentes, sino cómo reformar los departamentos de marketing para que puedan trabajar mejor con lo que hacen todos los partners. Pero bueno, eso es un poco Bueno, mi consejo, y reinvéntese todo el tiempo, porque esto es algo dinámico. es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, algunos, Gonzalo, Ricardo, Javier, Santiago, Carlos, ¿alguna reflexión para dejar para el final? Ya estamos cerrando. Ya las respuestas a las preguntas se las dieron los propios expositores que fueron dando sus respuestas a la gente que hizo Martín, preguntas. perdón, me parece que estás tapando el micrófono porque no te Perdón. escuchamos. ¿Ahora me escuchás? Sí. Bueno, perdón. Y sería bueno, a ver si alguien quiere, Santiago, Javier, Carlos, Gonzalo, dar alguna reflexión. Y si no, vamos a ir cerrando, porque la verdad que fue muy enriquecedor. Yo, si quieren, hablo 30 segundos. Dale. Para mí el mundo del emprendedor es espectacular y puntualmente en lo que hace el diseño, yo creo que el diseño tiene un futuro enorme. O sea, hubo mucho trabajo de diseñadores antes de nosotros, de Shakespeare, de González Ruiz, de otra camada, cuando nosotros arrancábamos, y creo que después hay buenos estudios que siguen haciendo este trabajo y para mí es una aventura que se las recomiendo porque me parece que un valor enorme y que es un tangible e intangible es el tema de poder ofrecer diseño, porque por más que haya muchas tecnologías y todo parece que está a la mano, una buena idea va a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, nada, que se animen, que me parece que es una profesión espectacular y nada, yo vivo de ella y soy muy feliz. Bueno, sí, es verdad, es hermosa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, llegó la hora de despedirnos, ya es el horario que teníamos pactado, 18:30, 18:31. Les agradezco infinitamente que hayan estado en esta cumbre denominada de maestros. Recuerden que se va a poder ver el video que estamos, o sea, todos los videos se pueden ver a través de Conferencias DC, que creo que se suben mañana. Y los dejo con los protagonistas, pero saludándonos ya, entre ustedes mismos y creo que entre todos para darle el cierre apropiado a este encuentro, esta charla, si les parece. Santi. No, muchas gracias. Lo de maestro, para mí está, en mi caso particular, está recontra excedido. Soy un humilde servidor y a las órdenes de todos ustedes. Martín y todos los demás ya saben que me pueden encontrar donde quieran, así que muchas gracias. Mil gracias, Santi. Y felicitaciones también por aquí, por el Jerry Goldenberg, por el premio que ha recibido la Agencia de Santiago. Exactamente, un premio ha recibido, exacto. No hablamos de eso. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, vamos cerrando, si les parece. Muchas gracias, los saludo con el corazón. Gracias, Gonzalo, por todo. Ricardo, Javier, Santiago, Carlos, un panel de lujo. Chao, muchas gracias y nos estamos viendo, Dios mediante. Hasta luego.